Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Es un programa muy difícil de hacer porque yo siempre quiero saber la verdad por encima de todas las cosas. Siempre es así con los ovnis, con los fantasmas, con la sociología, con la política, con la filosofía, con la historia, con lo que sea. Siempre la realidad de lo que ha pasado por delante, por mucho además que nos duela a vosotros y a mí. Siempre conocer lo que ha ocurrido porque hay que estar preparado para lo que habrá en el futuro, lo que vaya a ocurrir, y además siempre hay que ir con la vida por delante, incluso un paso más allá, no con la mentira por detrás del enriquecimiento de los de siempre, los de arriba. Pero resulta que este mundo pues ha cambiado de pronto. Nos ha tocado vivir una modificación histórica de la existencia y la vida de nuestra especie, que además es que siempre será recordada, se la contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ya no podíamos salir a la calle, ya no podíamos estar juntitos, ya nos quedamos sin ir al cine o ir a los chiringuitos. Nos ha tocado y resulta que ahora tendremos que adaptarnos a una nueva economía que no tendrá nada que ver con lo que teníamos antes y bueno, pues tampoco va a tener nada con lo que pues teníamos pues que hacía que llegásemos justitos a fin de mes. Nos ha tocado y por culpa, además, nos ha tocado por no haber hecho caso a nivel político de lo que era una sanidad pública universal, y además nos ha tocado por no exigirlo, por esa oportunidad que teníamos de haber dicho, mira, lo primero que hay que hacer es tener una sanidad universal para por si ocurre alguna cosa de estas, nosotros, lo primero, nuestros impuestos, pues a curarnos, lo primero. No, por no exigirlo. Y además también por la maldad infame de gente que bueno, pues que ha privatizado todo esto y además también por los que fuimos votando y no lo cambiaron pudiendo hacerlo, ¿no? Pues somos la generación que ha vivido el estallido de la naturaleza contra nosotros. Veníamos avisados con un montón de bichejos por ahí que habían aparecido, ¿no? Y de hecho, pues los problemas del pasado, pues como decía hace poco, pues se están repitiendo hoy. Hace 1500 años, hace 1000, hace 500, hace 100, lo que sea, ¿no? Con diferentes pestes o enfermedades. Es que esto ya lo sabíamos y no se hizo ningún tipo de caso. Siempre el poder, siempre el dinero, siempre la manipulación, sobre todo de ellos contra nosotros. Pero todo aquello de estos avisos que teníamos en la historia, pues era un poco diferente, porque era, para que me pueda hacer entender, era como más artesanal. Las sociedades estaban menos interconectadas. La gente no tenía el móvil, no tenía redes sociales. La gente no sabía qué ocurría en otros lugares del mundo, y hoy sí. Hoy resulta que la informática pues llegó a nuestra civilización y además hoy sabemos todo al momento. Resulta que la información fluye y toda la información de todo lo que nos está pasando pues se ha convertido en ansiedad por conocer qué está ocurriendo y el espanto que está sucediendo, y además queremos saber todo al minuto y además siempre comparando todo con la historia y con diferentes países, ciudades, todo para saber la verdad sobre todo. Es lo que queremos, creo que los que me estáis escuchando me entendéis, pero está habiendo un problema, el de siempre, la falta de unión, la falta de unidad entre nosotros, los seres humanos. Y eso ha derivado en más manipulación todavía. Y me explico.
Manipulación de la misma ciencia a la hora de exponer estadísticas. Manipulación a la hora de contabilizaciones de los contagiados, que no se sabe si exponerlo al público o no. Manipulaciones de decir personas que lo han pasado o no lo han pasado. Manipulaciones de no saberlo o sí saberlo pero no decirlo. Y claro, todo esto, los que lo saben, con todo el peligro de exponerlo a otros países que van a quedar completamente desconcertados en sus comparaciones y en sus estudios, y todo esto sin criterios claros, universales, al respecto de lo que está ocurriendo, y todo, por supuesto, en un marco de no saber realmente qué hacer ante un futuro próximo o lejano incluso. Y aquí han entrado realmente pues los gobiernos. Es bueno contar todos los datos que tienen. Imaginémonos que somos unos políticos. Es bueno contar los datos a la población de lo que está pasando. ¿Lo contamos la verdad o nos quedamos con medias verdades? Podría desatarse un pánico social absolutamente brutal si exponemos lo que vamos sabiendo sobre las víctimas y los contagios. Evidentemente hay que contar cómo te puedes contagiar, pero ¿contamos realmente toda la cantidad de muertes que está habiendo? Lo mismo, la gente se vuelve completamente tarumba si lo contamos, ¿no? Porque podría ser hasta peligroso. Todo el mundo trata, por supuesto, de lavarse las manos ahora mismo, y no existen criterios claros y sobre todo universales, unidos, por ejemplo, en comunidades autónomas o en provincias. Además, en ningún país, no quiero exponer España, estoy hablando de muchos países, muchísimos, la mayoría, en ningún continente, y todo esto, bueno, pues sería comprensible, tal es la amenaza a la que nos estamos enfrentando. Eso es comprensible, no existen unos criterios claros, y además hay miedo en las autoridades de no saber si contarlo todo, porque lo mismo, pues la gente se nos vuelve loca, ¿no? El tema es muy serio, porque además estamos jugando en este juego de pros y contras contra lo que serían los sentimientos de las personas, ¿no? Y todo esto va más allá de todo eso, con las tensiones políticas de facciones enfrentadas ya de antes, que además van a tratar de multiplicarse a través de las redes sociales, valiendo lo que sea, haciendo lo que sea, y todo eso con tal de desgastar a los gobiernos o a las comunidades que ya de por sí están completamente desgastadas y que no saben si decir los datos reales o no, o que los están manipulando, o que ni siquiera saben cómo exponer la realidad, porque les conviene decir los datos de hace una semana o dos, o porque directamente no contabilizan los de un fin de semana, o porque directamente pues no contabilizan los que han aparecido en un hospital o no, o directamente los que aparecieron en cierto hospital privado o público. Es difícil además ponerse en su papel. Contabilizaciones en morgues, dentro o fuera de residencias de ancianos, con referentes de ser los de hoy o los del mes pasado, separando los que se vuelven además a infectar y los que no, los que son dados de alta o los que no, los que aparecen en registros civiles y los que no, los que pueden haber fallecidos por otras dolencias que hayan sido referenciadas de forma incorrecta o los que
No. Los que son atribuidas solamente a gripes, yo me acuerdo que pasé una gripe, creo que fue en febrero, que fue tremenda, y yo creo que no lo he pasado, pero habrá gente que sí que lo haya pasado y que no sabe si fue realmente todo esto, ¿no? Claro, por supuesto, los ya enterrados, todo esto, claro, es muy serio. O incluso incinerados en un principio que no sabemos si habría que haberlos contabilizado, ¿no? Las autoridades tampoco lo saben, o si lo saben, tampoco lo dicen. Todo esto en un tema de malos diagnósticos o buenos, y en un problema global manipulable, que además de poder ser mal gestionado, es carne de cañón, por supuesto, de ser atacado a nivel político, o a nivel de, por supuesto, pues de hacerse pues el que no saben que se puede hacer. Un auténtico problema también a nivel social, porque cada fallecimiento duele, y lo vemos, si hay auténticos dramas humanos, y todo esto merece ser contabilizado, todo bien. A mí me duele mucho verlo en la tele, empatizo muchísimo, y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los ocultamientos de muertes en las residencias, pues de ancianos, por no tener material, o en los hospitales, por no tener material suficiente y no haber estado preparados. Esto, o en España, o en México, en Argentina, donde me estéis viendo, en Estados Unidos, ¿no? Pues esto duele, y además es absolutamente demencial. No se ha estado preparados, y además, cuando se ha estado preparados, pues no ha habido una organización, y cuando la ha habido, pues ha habido manipulación por un lado o por otro, para que realmente hubiese pues podríamos decir, un control de la situación. Y todo esto es reflejo de nuestra sociedad. Nosotros siempre vamos a querer saberlo todo, no somos tontos, es evidente, pero hay un desabastecimiento mundial de material sanitario, y hay lugares como hospitales o residencias que ni siquiera pueden controlar a sus enfermos. Todo esto, ¿cómo se cuenta? Y si lo sabes, ¿es bueno contarlo? Es difícil, son diatribas difíciles. Yo quiero saberlo todo, pero ¿y si se me descontrola la sociedad? Son lo que podríamos decir mentiras piadosas. Claro, dependiendo de los posibles estallidos sociales al respecto de material sanitario, o de auténticos ataques políticos que puedan darse, o dependiendo del posible caos que puedan pues darse, como decía, en auténticos, o sea, sí, en auténticos pues en sitios en donde ya había espantos sociales, pues claro, todo esto pues puede derivar en que sea bueno contar las víctimas de una manera o de otra. Todo esto, por supuesto, está dando una sensación de inseguridad, y por tanto una sensación de que no hay ningún tipo de control de la situación. Entonces, ¿cuáles son los pros y los momentos en los que serían los contras de contar las víctimas o los que se van curando? Es muy difícil, porque realmente estamos ante muchos factores que atacan directamente a los sentimientos del ser humano. Mentiras piadosas, como decía, que quizás las haríamos nosotros si nos encontrásemos ante una cosa así, aunque además no estuviésemos de acuerdo, pero siempre viniendo de la propia falta de preparación de un sistema sanitario que fue privatizado en su día por gentuza sin alma, y luego los que vinieron tampoco hicieron nada por volver a una idea, al menos, de mejorarlo, como mínimo de hacerlo mejor. Las cifras, sin ninguna duda, no son correctas. Esto hay que ir a los boletines oficiales del Estado, o a las cifras de muertos. Esto es duro decirlo, ¿no? Desde luego, ¿no? Y estamos, desde luego, en nuestro derecho de pedirlas,
Pero hoy se ve la manipulación de quienes votamos y de quienes no votamos y que sesgan por aquí o por allí para salvar su pellejo, en cualquier sitio. Yo creo que hay gente que es muy buena y que está trabajando muchísimo, muchísimo porque esas contabilizaciones sean buenas, pero también entiendo que la sociedad pues hay que controlarla por su parte. Eso lo entiendo aunque no esté de acuerdo. Entonces, claro, pros. Qué difícil el tema de manipular las cifras. Qué difícil es decir unos pros para esas cifras, ¿no? Que son incorrectas. Pues manipular a la población para tranquilizarla en un momento en el cual estamos cambiando completamente de era, ganar tiempo ante una situación en la cual, pues, por supuesto, no estamos preparados ninguno, ¿no? Organizarse, si es que se pueden organizar y pueden tirar para adelante en el futuro, ¿no? Tratar de unir partidos que no van a estar por la labor porque prefieren atacar sin piedad antes que lo que sería pues unir respetando además a los muertos. Todo esto, por supuesto, sin piedad, habiendo sido ellos los causantes, los culpables de una sanidad que tendría que ser universal y pública, y además estando avisados de un pasado que estaba exponiendo que podía ocurrir todo esto en cualquier momento. Y entonces, claro, pros, pues tratar de pues mejorar todo esto y tratar de unir a todo el mundo y a concienciar a todo el mundo de que estamos en una nueva era, ¿no? Y tratar de que los políticos pues se unan de verdad de una puñetera vez. Contras, pues sinceramente se le coge a un mentiroso antes que a un cojo. Y aunque todo el mundo dice que se tenían que haberse tomado las medidas antes, que es verdad, y está clarísimo, yo fui al fútbol cuando ya se estaba exponiendo todo esto, ¿no? Pues yo fui a un estadio de fútbol, el del Atleti, con 67.000 tíos ahí, y de ahí, aunque se hubiesen contagiado 50, de esos 50 ya estaban saliendo muchísimos, ¿no? Aquello fue una irresponsabilidad. Se habla de una manifestación, pero es que vamos a ver, ya se sabía que todo esto estaba pasando en China, ¿no? Todo eso fue una irresponsabilidad de todos los partidos políticos y ahora, aunque se quiera realmente, pues manipular las cifras por un lado, por otro, de un sitio, de otro, de este partido o de otro, pues se le coge antes a un mentiroso que a un cojo y se sabrá toda la verdad. ¿Cuáles son las contras de todo esto? Pues que evidentemente, aunque las cifras no son correctas, pues evidentemente la gente lo va a acabar sabiendo y nosotros no nos merecemos una manipulación así, ni una falta de organización así, sea quien sea. Son contras brutales, pero ya no estoy hablando aquí de Perico el de los Palotes que gobierna ahí, o la tía Jacinta que está en ese municipio ahí de San Pito Pato. Pues no, estoy hablando de contras brutales ya a nivel mundial, universal, vergonzoso y diario, que mata a la ciencia, porque los científicos están exponiendo, oye, que esto no es así, ¿no? Porque no la ayuda a avanzar en la cura, en lo que serían las comparaciones, y que no ayuda a nuestro ánimo, porque todos sabemos que estamos ante una nueva era. Y además todo está, claro, todo está como muy raro, ¿no? Pero estamos a merced de todo, y yo creo que la gente no quiere estar a merced de las mentiras. Ya suficiente tenemos con estar a merced del bochorno de que encima te mientan, ¿no? Y eso crea incertidumbre y eso a la larga creará ansiedad. Esa ansiedad, no sé cómo lo veréis, pero cuando veamos que el mundo anterior ya no existe, ¿no?
pues evidentemente pues estará ahí y seremos personas muy diferentes y habremos entendido que pues este mundo lo compartimos con animales, animalillos maravillosos, plantas y también con bichillos que también están aquí y que desde luego pues no, no les importa mucho el hecho de ir infectando por ahí. Nosotros tendremos que ir con mucho cuidado tocando, pero es que ellos ya habían estado toda la vida aquí y desde luego pues no les importa mucho el hecho de ir propagándose por todo el mundo. Ya lo habían hecho y es problema nuestro el hecho de que si queremos seguir viviendo aquí pues estemos eh, protegiéndonos con un sistema universal de salud, ¿no? Es evidente. Yo para terminar el programa, que espero que no se me haya ido mucho de tiempo, siempre se me va, lo siento de verdad, ¿no? Pues creo que contabilizar las cifras de infectados, de fallecidos, pues creo que es vital que se diga o que se intente hacer bien, porque el ser humano lo que necesita es certidumbre y la incertidumbre es algo que es tremenda. Y esto a la larga nos sobrepasa. Yo prefiero saber lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? Para saber pues lo que nos puede pasar y por lo menos pues tener el corazón y el amor pues de tirar para adelante y tirar bien. Eso es, ¿no? Con ánimo y bueno, pues tirando, yo estoy haciendo un libro de poesías y tratando de hacer pues lo que puedo pues em, pues para tratar de sobrellevar esto lo mejor posible. Es así. No nos merecemos la mentira y desde luego, pues, aunque existan mentiras piadosas, en el futuro se verán. Los pros y las contras están ahí, están ocurriendo. Puedo entender muchísimo a nivel de sociología, pero a nivel de filosofía, pues es evidente que nosotros, como seres humanos, necesitamos conocer cifras que se amolden a lo que está ocurriendo. Mentir al ser humano y atacar al ser humano para ganar dinero es infame y es lo que está ocurriendo y con este programa pues creo que me entenderéis ante todo esto que va desde luego muy pero que muy para largo. El ser humano pues necesita esperanza y eso es lo que se espera de una clase política que para eso la hemos votado. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.